Bien, pues vamos a continuar con el programa de esta tarde y tenemos, como decía el doctor Villaseñor, puros platos fuertes. Y continuamos con otra ponencia magistral. Se trata de la conferencia El patos hegemónico, un modelo neurofenomenológico de salud y enfermedad mental, por parte del doctor Carlos Rojas Malpica. Y bueno, vamos a hacer una breve reseña. Doctor Rojas Malpica es médico psiquiatra, doctor en ciencias médicas, premio José María Vargas 2018-2020, por su trabajo titulado El yo, el cerebro y el libre albedrío. Premio Nacional de Psiquiatría 2017, presidente de GLADET, profesor emérito de la Universidad de Carabobo en Venezuela, miembro de la Real Academia de Medicina en España, profesor emérito del Instituto de Psiquiatras de la Lengua Española y miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatra Cultural. Doctor, adelante, dejo la palabra a usted. Sí, muchas gracias. ¿Uso esto o uso el que guste usted? El que guste usted. No, este. Perfecto. Quédense ya. Bueno, muy buenas tardes. Aspiro a no dormirlos. Comienzo por dar las gracias al comité organizador de esta actividad, a las autoridades del Estado de Jalisco, especialmente en el área de salud, al Instituto Jalisciense de Salud Mental, a nuestro estimado colega, el doctor Sergio Villaseñor Vallardo, por, digamos, traernos a compartir con ustedes esta experiencia. De verdad que es un honor y un gran placer no solamente compartir con ustedes, sino también reencontrarme con colegas a los que aprecio mucho desde hace muchos años. Yo voy a hablar, a ver, no sé cómo, ahí está. Yo voy a hablar de un tema, digamos que poco debatido y desde un ángulo bastante distinto a como hemos venido hablando en el transcurso de este evento, porque ya veremos en el desarrollo de esta charla, de estas, digamos, reflexiones, cómo abordo yo, y me perdonan que utilice la primera persona y en términos tan acusativos, porque no se trata de una reflexión teórica, sino de lo que uno puede hacer todos los días en el manejo de los pacientes con trastornos mentales. Esta conferencia, perdón, no sé por qué sin que yo la haya movido, no consiste en decir qué es la enfermedad mental, qué es la psicoterapia, sino en cómo lo hago y cómo lo abordo yo en mi práctica diaria. Eso de ninguna manera significa que uno niegue toda la investigación que se ha hecho, digamos, en la medicina o en la psiquiatría del mundo entero. No, todo lo contrario, la necesitamos para el trabajo, digamos, de la práctica diaria. Lo que pasa es que se utiliza como insumo, pero no para gobernar la relación médico-paciente. Tengo verdaderamente interés en hablar de lo que uno hace todos los días. Es muy frecuente que en un evento de psiquiatría se traten los grandes temas, pero pocos psiquiatras dicen, mire, yo hago esto, yo cuando atiendo a un paciente hago esto, sigo este procedimiento, o me voy guiando por esta experiencia personal, etcétera. Eso es lo que yo voy a intentar
hacer. Bueno, como antecedentes lejanos de este trabajo, digamos que nos podríamos remontar hasta la antigua Grecia, hasta el diálogo de Sócrates y Alcibíades. Podemos también considerar la influencia de ciertos pensadores de tiempos más modernos, y modernos me refiero yo de la Revolución Francesa para acá, el valor de la catarsis, la importancia innegable de Sigmund Freud y del psicoanálisis y de todos los seguidores de Freud, pero sobre todo la fenomenología y la analítica existencial, que es donde yo centro, digamos, mi trabajo, los aportes de Carl Rogers con su terapia centrada en el cliente, la terapia cognitivo-conductual, muy bien, gracias, y otras técnicas de psicoterapia. De la antigua Grecia hay algunos conceptos que son interesantes de rescatar. Resulta que los griegos hablaban de isonomía. Iso es similar y nomoi son las normas. Entonces, la isonomía era el equivalente a un estado de equilibrio. Asimilaban la salud como un estado de equilibrio entre los humores. Ellos hablaban de el humor sanguíneo, el colérico, el esto, por ejemplo, el que aportaba la bilis negra, etc. Es el equilibrio de los humores, que hoy en día hablaríamos del equilibrio de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina, etc., más avanzado, pero siguen siendo humores, sigue siendo más o menos el mismo concepto hipocrático de hace 2500 años atrás. Los griegos decían que las enfermedades ocurren katananké y katatiké. ¿Qué significa eso? Katananké significa que las cosas ocurren por forzosa necesidad de la naturaleza. Por ejemplo, después de primavera viene verano, después de verano viene otoño y después de otoño viene invierno. Eso es forzosa necesidad de la naturaleza y ocurre katananké, que podríamos traducir o podríamos decir en español en este momento anancásticamente. La palabra anancástico se ha quedado reducida a describir los fenómenos obsesivos, pero resulta que hay muchas regulaciones que ocurren por obligada necesidad de la naturaleza. Por ejemplo, los ritmos circadianos que nos acaban de describir son forzosa necesidad de la naturaleza. Y así como eso, muchas otras cosas. La concentración de oxígeno o de CO2 en la sangre no admite grandes variaciones. Hay una forzosa necesidad de la naturaleza de mantener rígidamente constantes ciertos valores fisiológicos. Entonces, katananké significa eso. Hay enfermedades que, decían los griegos, ocurre katananké, por ejemplo, cuando cae el polen, cuando los árboles, en la primavera, hay mucho polen en la atmósfera, entonces hay muchos fenómenos alérgicos, y eso lo llamaban ellos katananké también. En cambio, katatiké, piensen la homofonía con tiké, con estocástico. Estocástico es lo que ocurre por azar. Bueno, Tiké era la diosa de la fortuna, lo que ocurre improbablemente. Y efectivamente nuestra conducta tiene un componente anancástico que ocurre necesariamente porque debe ocurrir y tiene un componente improbable. Nosotros podemos ver un enfermo y decimos, va a golpear,
este paciente va directo a golpear a ese otro paciente que está allá. Él está atrapado por una dinámica que no admite lo improbable, está sobredeterminado para ese comportamiento. Entonces, ese es un comportamiento que se está produciendo de manera anancástica, no estocástica. ¿Por qué? Porque si fuera estocástica, habría la posibilidad de que él, en el camino, en el trayecto que lleva para ejecutar la agresión, se detenga a reflexionar y dice, no, yo no voy a golpear a esa otra persona. Esa sobredeterminación que ocurre en muchos trastornos mentales tiene un sentido y una organización anancástica, como veremos más adelante. También decían los griegos que ellos querían aprender con una H en el medio, ellos querían aprender la lógica de la naturaleza. Fíjense una cosa que es curioso. Eso lo llamaban ellos, lo que nosotros llamamos teoría, que es esa palabra que está aquí, teoría, y lógica tes, la lógica de la naturaleza y la teoría. Resulta que cuando los griegos contemplaban la naturaleza, estaban teorizando. Ellos estaban tratando de pensar y de aprender las lógicas de la naturaleza para aplicarlas al tratamiento, al diagnóstico y a la comprensión del fenómeno mórbido. Eso de teoría, ahora que se proponen modelos ateóricos, parece como una cosa extemporánea y fuera de tono, fuera de momento. ¿Por qué vas a estar haciendo teoría en el momento en que tú atiendes un paciente? Pues sí, el problema es que ha sido la supresión de la teoría, de la capacidad de teorizar del médico, lo que ha convertido al médico en una especie de autómata que aparea, aquí está una lista de síntomas, y aquí está el diagnóstico, y aquí está el tratamiento, sin pensar, sin teorizar. Esa falta de teoría es una falla grave, a mi modo de ver, en la práctica médica. También podemos hablar, esos son fundamentos lejanos, ¿verdad?, de unos fundamentos próximos. Entre los fundamentos próximos, ya alguien habló, creo que fue el doctor Renato Alarcón, mencionó el nombre de Karl Jaspers y su gran aporte a la fenomenología, pero también a Husserl. Husserl no solamente se atribuye a Husserl, aunque hubo otra persona que también usó el nombre de fenomenología. Fenomenología significa fainos, que significa mostrar, y la lógica de lo que se nos muestra a nuestra observación. Entonces, Husserl no solamente creó la fenomenología, sino que radicó la observación en la conciencia. Nosotros tenemos una tendencia a subestimar el componente subjetivo, pero no puede haber psiquiatría sin subjetividad. Yo no soy psiquiatra de cosas, yo soy psiquiatra de sujetos. Y como psiquiatra de sujetos tengo que entenderme con la subjetividad del paciente, y no solamente del paciente, sino de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, o de ustedes mismos que están aquí ante mi presencia. Bueno, Heidegger, el gran filósofo alemán del siglo XX, bueno, ya falleció, pero es uno de los pensadores más importantes de Alemania, aunque se le hacen observaciones y objeciones a su comportamiento político, pero yo no voy a hablar de eso aquí.
fue discípulo directo de Husserl. Karl Jasper no fue discípulo directo de Husserl. Sin embargo, Jasper, antes de los 30 años, y por la vía de la fenomenología, publicó el primer tratado de psicopatología que se conoció en el siglo XX prácticamente. No que no existieran otros, pero con la fortaleza formidable que tenía Jasper y con el conocimiento filosófico, que es innegable su importancia, pudo construir una estructura de saber y de conocimiento para organizar rigurosamente la observación de la subjetividad, y especialmente de la subjetividad psicopatológica, de la patología mental. Heidegger, filósofo de Ser y Tiempo, filósofo profundo, filósofo que también reconoce a Husserl y a la importancia de la subjetividad y de la ecología, es el creador, es un filósofo alemán que junto con un grupo de psiquiatras de su tiempo desarrollaron lo que se llamaban los seminarios de Solikon. Y, por ejemplo, esos seminarios de Solikon pasaban un mes discutiendo qué cosa era el tiempo, por ejemplo, y cómo podía ver un psiquiatra el tiempo. Cuando uno pone paciente bien orientado en tiempo y espacio, y dice tiempo, usa dos categorías, tiempo y espacio. Y uno lo hace automáticamente como que si fuera una cosa tan sencilla. Y resulta que la importancia de eso viene de la filosofía alemana, de lo que se llama el idealismo alemán, que es Kant el que dice que tiempo y espacio son categorías a priori del pensamiento, que no nos podemos escapar de pensar en términos de tiempo y espacio. De tal manera que, precisamente por la falta de teoría, por la falta de reflexión, ponemos bien orientado en tiempo y espacio. Mire, dígame qué día es hoy, a qué hora estamos, dónde estamos y tal, bien orientado en tiempo y espacio. Pero resulta que eso tiene por detrás toda una teorización que lamentablemente por la vía de la práctica la hemos abandonado. Hemos abandonado la teoría por un pragmatismo que nos hace cada vez más manipulable porque no sabemos de dónde vienen las cosas. Y Binswanger, un gran psiquiatra también, creó, a partir de las enseñanzas de Jasper, de Heidegger y de Husserl, lo que se llamó la analítica existencial, que está influida, por supuesto, por el psicoanálisis freudiano, pero que no trabaja tanto en el tema de la conciencia como el tema de las vivencias. La vivencia es un acto consciente. En alemán, yo no hablo alemán, pero sé cómo se dice en alemán, o sé aproximadamente cómo se dice Erlebnis. Y vivencia es un término creado por el filósofo Ortega y Gasset para traducir ese concepto de Erlebnis. Y uno usa el término vivencia como que si, se hizo cotidiano y entonces lo usa pragmáticamente. Pero la vivencia entraña un nivel de emoción, de presencia, de subjetividad, pero también de conciencia. Y hay que estudiar el problema de la vivencia fenomenológicamente. Y eso es lo que hace Jasper, lo que hace Binswanger a través de sus escuelas fenomenológica y analítica existencial. Por supuesto que también uno tiene que tener presente, pero presentes críticamente, las enseñanzas de las
no tendría mucho sentido, pero sí les quiero decir que los grandes aportes de las neurociencias, los mejores aportes de las neurociencias, no son las vías y los trayectos nerviosos, no es el núcleo accumbens y la dopamina, no es, qué sé yo, el núcleo supraquiasmático. No es eso. Los mejores aportes de las neurociencias, que son eso también muy importantes, no lo estoy negando. Lo que les quiero decir es que los grandes neurocientíficos del siglo XX y del siglo XXI, sus mejores trabajos están dialogando las neurociencias con la filosofía, con la cultura, con el teatro inclusive. Hay un neurofisiólogo británico que se hace la pregunta, ¿por qué al humano le gusta llorar? Parece una cosa contradictoria porque estamos acostumbrados a pensar binariamente. Llora, por lo tanto, depresión, pero resulta que llorar todos podemos llorar. No solamente podemos, sino que deberíamos llorar. Bueno, ¿en qué se basa Michael Trimble, el neurofisiólogo británico, para hacer su libro? En la tragedia de Nietzsche. ¿En qué se basa John Searle? En la filosofía del lenguaje. ¿En qué se basa Gerald Edelman para plantear la teoría seleccional de los grupos neuronales y los qualia? En un pensamiento hegeliano, en la filosofía de Hegel. Entonces, negar ese fondo, despacharlo como que si fuera un estorbo que no es necesario para el conocimiento, es una forma de quedarnos atrás, de no pensar y de volvernos, bueno, mientras más pragmáticos, más manipulables. Más fácil te manejo, te digo una mentira, porque tú no sabes lo que hay por detrás de cada afirmación. Entonces, lo importante que es pensar y teorizar, aunque los DSM nos propongan un modelo ateórico. Hay que teorizar, y el que no teoriza se queda vacío. Menciono aquí una persona que yo no tengo el gusto de conocer, pero que es un mexicano al que admiro mucho, un antropólogo mexicano, que es Roger Bartra, con su tesis del exocerebro. ¿Qué es eso? Exocerebro, ¿acaso usted un cerebro afuera? Eso parece absurdo, ¿verdad? Pero resulta que no. El cerebro recibe información de los receptores propioceptivos, de los tendones, de los músculos, también de las vísceras, visceroceptivos, etcétera. Y recibe información del estado químico general del organismo también, y va haciendo regulaciones. El cerebro depende de información interior. Si se le priva de esa información, el cerebro no tiene nada que hacer. Bueno, asimismo, hay un mundo simbólico que es una prótesis del proceso cognitivo que no está ni afuera ni adentro. Esto es una cosa contradictoria, que no está ni afuera ni adentro. Si busca la conciencia afuera del cerebro, no la encuentra. Pero si la busca solamente en el cerebro, tampoco. Porque para que haya conciencia tiene que haber un contacto con el orden simbólico. Si no, no hay conciencia posible. Bueno, y Francisco Varela, un filósofo chileno, por cierto, creador del término de neurofenomenología, que es lo que yo les invito a trabajar en su consulta todos los días, porque es perfectamente posible. Cuando escuchamos la conferencia del profesor Rubio de Madrid, él, al describir los fenómenos fisiológicos
lo que ocurre en el cerebro, estaba haciendo neurofenomenología. Hay tres conceptos fundamentales que lamentablemente el diccionario de la lengua española no diferencia uno de otro. Parece que como si fuera lo mismo. Nosografía, nosotaxia y nosología. Pero no es lo mismo, porque nosografía es la descripción, la palabra lo dice, noso significa enfermedad y grafé es describir, o escribir, pues, la grafía. Bueno, nosografía es la descripción del fenómeno mórbido, que es muy importante porque eso contiene esa aproximación fenomenológica a lo que se nos está presentando cuando nosotros vemos al enfermo. La nosotaxia, que es lo que hacen los manuales diagnósticos, a mi modo de ver excesivamente, un exceso de nosotaxia, porque construyen categorías de distritos nosológicos, distritos nosológicos, como si fueran comportamientos estancos. Entonces, aquí está el trastorno de personalidad, aquí está el trastorno afectivo bipolar, aquí están las adicciones. Y entonces, cuando uno ve a un paciente que tiene un trastorno bipolar, que es adicto, y que tiene un trastorno de personalidad, uno dice, tiene 3 comorbilidades. Pues me perdonan, pero yo creo que a veces los árboles no dejan ver el bosque. Ese exceso de clasificación es lo que hace que nosotros no veamos lo que está por detrás de esos 3 supuestos diagnósticos. Una persona puede tener 3 diagnósticos y en psiquiatría 3 distintos: trastorno de personalidad, adicción y trastorno afectivo bipolar. Bueno, a mi modo de ver, hay un magma común que se expresa clínicamente. No es que no exista la clínica, se expresa clínicamente de esa manera, pero no es que la persona tiene 3 diagnósticos. A mí me cuesta mucho aceptar eso de 3 diagnósticos. Bueno, en cambio, nosología es un esfuerzo por hacer esa teoría que hacían los griegos, que es ologique tefise, o sea, conocer la lógica de la naturaleza, conocer y tratar de interpretar la lógica del proceso que uno tiene al frente cuando examina un paciente. Ese esfuerzo, a mi modo de ver, es posible solamente a través de la subjetividad y en la relación médico-paciente. No es un problema. Claro que la inteligencia artificial puede llegar en un momento dado a suplirlo. El paciente ingresa sus síntomas y la inteligencia artificial le responde y le dice y le recomienda. Un consultorio virtual. Pero el paciente sentirá lo mismo en una conversación con un médico que hablando con un aparato, con un sistema de inteligencia artificial. Para mí no, porque eso es parte. Ya les decía que la catarsis es importante. Yo no puedo hacer catarsis hablando con una máquina. Entonces, vayamos a la clínica. Todos los psiquiatras hacemos historia clínica. Eso no es necesario insistir, no hay ninguna duda. Todos hacemos historia clínica. Pero la historia clínica fenomenológica es un recorrido por el mundo vivencial que es fundamental para comprender, fíjense bien, verbo comprender y no explicar, para comprender al paciente. ¿Por qué no es lo mismo comprender que explicar?
Explicar son procesos lógicos, ¿verdad? Hago una presión, una fuerza sobre este mueble que sea superior a su peso y lo tumbo. Eso es física newtoniana. Yo tengo más fuerza y lo tumbo. Eso es causa-efecto. Esa es una explicación. Pero comprender es decir, bueno, ¿y por qué este caballero que está hablando ahí escogió ese ejemplo y no otro? ¿Por qué no empuja otra cosa? Bueno, porque lo tengo más cerca. Ahí estamos tratando de comprender. Porque no es un proceso lógico. No es una lógica absoluta. Es el mundo vivencial, donde las vivencias tienen relaciones de sentido, pero no necesariamente son lógicas. Porque, miren, la inteligencia artificial trabaja con la lógica, pero nosotros, los seres humanos, es verdad que también trabajamos con la lógica. Y la lógica es el método de la razón. Pero trabajamos como esta mañana nos pidió la señora esposa del gobernador, también con el corazón. Es decir, que hay una parte de nosotros que es comprensible fenomenológicamente, pero hay una parte que es racional. Ahora, lo que es comprensible fenomenológicamente puede ser inclusive lo absurdo. Nosotros somos racionales, pero también somos absurdos. Muchas veces tomamos decisiones absurdas. ¿Y por qué no puedes hacer las cosas como yo te digo que te saldrían bien? Bueno, porque yo tengo un componente absurdo en mi vida, irracional, caprichoso, si ustedes quieren llamarlo así. Y también gobierna mi vida y es parte. Y si no entras en esa parte, no vas a saber qué es lo que le está pasando a ese enfermo. Si no haces un esfuerzo fenomenológico, un recorrido por el mundo vivencial, no solamente que cuando tenía 10 años le dio lechina o le dio varicela o que después le dio lo que fuera o que se dio un traumatismo craneoencefálico. Muy importante, sí, pero el recorrido por el mundo vivencial es lo que permite establecer una relación con el paciente. Y en la medida en que se va construyendo esa relación, vamos entrando en eso que yo llamo el pato hegemónico, que ya lo explicaré más adelante. No es una simple aliteración de síntomas, insomnio, delirio, alucinaciones, etcétera, etcétera, por lo tanto psicosis, por lo tanto esquizofrenia y por lo tanto olanzapina, por ejemplo. No. Ustedes tienen que encontrar, para que usted entre en el mundo vivencial de un esquizofrénico, tiene que encontrar las relaciones de sentido que pueden ser absurdas. Puede ser que un paciente ande con una vara enrollada en alambre, con unas tapas de refresco, de Coca-Cola, y usted dice, bueno, ¿y eso qué es? Dice, no, bueno, pero es que ese señor piensa que ese bastón que él lleva en la mano le sirve para comunicarse con muchas galaxias. Entonces, para entrar en su mundo vivencial, tienes necesariamente que comprenderlo. No quiere decir que tú lo vas a convencer de que él es absurdo. No, tienes que comprender su absurdo y entrar en su absurdo para relacionarse con él. Y cuando te relaciones, ya estás haciendo un acto terapéutico. Entonces, ya les expliqué antes, el concepto de vivencia es muy importante. El análisis existencial pone en relación la continuidad de sentido de las vivencias en el curso biográfico. Fíjense que es un método más longitudinal que transversal. Y al final está la vasta complejidad vivencial y existencial del ser humano, que es el que llega al consultorio de nosotros alucinado, temblando, asustado, temeroso, obsesivo, etc.
Existe, de acuerdo, siguiendo, digamos, las orientaciones de Edgar Morin, el filósofo francés de la complejidad, una policromía existencial y vivencial. Nosotros podemos experimentar todas las emociones. Podemos sentir miedo, tristeza, ira, desprecio, asco, sorpresa, felicidad, amor, deseo sexual, malos pensamientos. Eso que ahora dicen la psicología positiva. No tengas malos pensamientos. Pero es que los malos pensamientos surgen de la vida. O sea, si yo voy por una calle oscura y viene otra persona de allá para acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener un buen pensamiento. Tengo un malo pensamiento. Los malos pensamientos hacen parte de la policromía vivencial del ser humano. El ser humano es complejo. Entonces, no solamente eso, sino que podemos sentir odio, rencor, podemos desearle mal a alguien. Y uno dice, bueno, no, pero tú si eres psicopático, ¿por qué vas a decir que tú le deseas mal a alguien? Bueno, si yo estoy vestido de blanco en una esquina y pasa un vehículo y hay un charco de agua y el vehículo pasa y me salpica y me baña de barro toda la ropa, ¿qué tengo? No tengo un mal pensamiento, ojalá choques. ¿Ah? No lo dice, ojalá choques allá en la esquina o que te pare el policía, tengo malos pensamientos. Es decir, nosotros tenemos complejidad vivencial y existencial. Ninguno de esos malos pensamientos o buenos pensamientos son patológicos en sí mismos. Nosotros podemos sentir ira, rencor, odio, amor, cariño, vergüenza, ternura, todo, celos. Podemos sentir absolutamente toda esa policromía sin que eso represente un problema patológico. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que es un síntoma, porque a lo mejor dicen maldad. Bueno, maldad tenemos todos. Entonces, yo soy psicópata también porque a veces pienso malo. Bueno, vamos a ver. Ningún sentimiento en sí mismo es patológico. Lo sano es tener complejidad sentimental o emocional con un predominio del equilibrio, de la isonomía griega de la que les hablé al principio de la charla, con un predominio de la isonomía, con un cierto grado de equilibrio o de sosiego. Estar consciente es un fenómeno complejo. El electroencefalograma tiene 4 tipos de ondas por lo menos, alfa, beta, delta y teta. Tiene por lo menos 4. Si todo el cerebro produce, digamos que una estructura que funciona anómala en el cerebro, recluta toda la fisiología cerebral y lo pone a funcionar de un modo único, perdemos la conciencia, nos caemos inmediatamente, porque eso es lo que pasa en una convulsión, pues. La pérdida de complejidad reduce la libertad y las posibilidades de adaptación. Se los dije al principio, si yo estoy sobredeterminado, estoy trastornado y veo que voy a golpear a la persona o el enfermo va a golpear a la persona, esa persona en ese momento tiene una enorme pérdida de complejidad. Está sobredeterminado por una determinada situación que tiene que ver con su vivencia de ese momento, que es la única forma de comprenderlo, y también con un cierto arreglo de la fisiología cerebral o sistémica. La organización de la vida solamente pasa a ser patológico, uno de esos sentimientos o emociones, cuando se vuelve hegemónico. De tal manera que si yo puedo sentir celos, pero si yo paso todo el día averiguando qué hizo, por qué miró para allá,
le reviso el teléfono, le reviso las rodillas, le reviso aquí, le reviso allá. Si yo organizo mi vida alrededor de los celos, entonces estoy capturado por un patos hegemónico. Es allí, esa es la diferencia entre lo patológico o lo mórbido y lo sano. Todos sentimos celos, pero yo no tengo la vida organizada alrededor de los celos. Todos podemos entrar en sospecha. A mí no me gusta ese vecino, a mí no me gusta esa persona. Pero si yo empiezo a organizar mi vida para ver los movimientos del vecino, de la persona, y empiezo a organizar todo, entonces allí comienza a estructurarse una trama que podríamos decir está entrando en un patos hegemónico. Esa condición hegemónica quiere decir que esa vida comienza a ser organizada por una pasión. Inclusive el pensamiento suicida. Nosotros podríamos tener alguna vez un pensamiento suicida. Cualquiera podría tenerlo. Y no tendría mucha significación. Uno ve, leyendo una novela, o en algún mal momento que uno tenga, uno dice, yo quisiera morirme, yo me arrojaría al tren. Pero pasó y no se quedó, no se coaguló en la vida afectiva de la persona, entonces no está gobernado por la pasión suicida. Cuando la persona está gobernada por la pasión suicida, me gustó mucho lo que dijo Reca ahora mismo sobre el imaginario y la muerte. Es verdad, uno en el imaginario está la muerte, claro que sí, está la muerte. No de una manera completamente consciente, porque nosotros no podemos imaginarnos el mundo sin nosotros. Sería falso, pues. ¿Cómo hago yo para imaginarme el mundo como si yo no existiera? Eso no es posible. De alguna manera se va a acusar mi subjetividad en esa relación con el mundo. Entonces, cuando la vida se organiza alrededor de un patos hegemónico, gradual o bruscamente, quiere decir gradual, procesalmente, etcétera, se suprime complejidad y se pierde libertad. Y allí comenzamos a hablar de patos hegemónico, porque la noción de patos, tanto en Epicurio como estoico, los filósofos griegos de la antigüedad, era entendida como pasión o como enfermedad. Para los estoicos, en un primer nivel estaba la euemptosia. Eu significa bien, pues. Estaba bien, o la predisposición, muchas gracias. La predisposición. Luego seguía el patos y al final la enfermedad propiamente dicha o nosema. Fíjense que sería también un espectro. Si ustedes quieren ver, hace 2500 años los griegos estaban pensando en una gradación de los síntomas, en una gradación de intensidad de los síntomas, y eso es un espectro también. Ahora, ¿cómo se produce la identificación del patos? Bueno, no es porque yo hago una lista en una lista de chequeo y digo, tiene todos los síntomas que el DSM-5, el ICD-11 o cualquier manual que ustedes quieran, digamos, usar. No, el patos hegemónico se produce en el encuentro entre el paciente y el psiquiatra o el terapeuta, puede ser un psicólogo también. En ese encuentro se va construyendo y el paciente le va diciendo a uno y uno va entendiendo, va comprendiendo qué pasa con ese paciente. Es así como podemos llegar a decir, es que tú tienes una pasión celosa, es que tú tienes una pasión suicida, es que tú tienes una pasión persecutoria. No le estás diciendo que es un esquizofrénico porque tiene todos los requisitos del manual diagnóstico. No, tú te estás encontrando en el encuentro existencial entre el paciente y el médico o el terapeuta
se está encontrando uno con otro y en medio de eso va surgiendo esa caracterización. Pero eso se hace por la vía de un recorrido por el mundo vivencial. Ya voy a terminar. Jamás por una lista de chequeo. Es un hallazgo cualitativo, donde la intuición, que no es muy científico defender la intuición, pero es la intuición es fundamental. Es una estructura, un conjunto, parece un racimo de síntomas. Cuando se instala, gobierna la vida desde un lugar anacrónico de la física, de la naturaleza. Es decir, se produce un proceso anancástico. Se activa con mínima energía. ¿Cuándo ven ustedes que un paciente dice, tengo un ataque de pánico? Tengo un ataque de pánico. Y tú estabas pensando en algo, te pasó algo. No, eso me surgió espontáneamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se activa con mínima energía? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, porque se recluta la actividad de un sistema fisiológico que gobierna el comportamiento y consume energía. El paciente tiene un ataque de pánico y termina agotado. Si usted no se da cuenta de esa pérdida de energía, de ese gasto energético, de esa crisis entrópica, hablando en términos de termodinámica, que representa un ataque de ansiedad, difícilmente va a tener un comportamiento terapéutico adecuado. Y una vez identificado, se procede, según la neurofenomenología, a empalmar la vivencia con su sustrato neurológico, que era lo que hizo esta mañana el doctor Rubio. Allí están, no me queda muy poco tiempo, pero digamos que el miedo es uno de los lugares anacrónicos de la fisiología que puede gobernar severamente el comportamiento. Pero cuando se activa ese sistema del miedo, al mismo tiempo se inhiben otros sistemas corticales, como el lenguaje, como el pensamiento, como la construcción de la subjetividad, como tiempo y espacio, como los procesos lógicos. Por eso, cuando a una persona lo están atracando, que él tiene una pistola puesta en el pecho y le dicen, bueno, dame las llaves de tu vehículo, y lo están atracando, no le sale la voz. ¿Por qué no le sale la voz? Porque tiene una inhibición de los comportamientos más complejos, está atrapado en una situación grave en ese momento. Entonces se vuelve, en vez de la policromía, una monocromía. Yo rápidamente les digo que eso sucede solamente como ejemplo en los ataques de pánico, en algo que deberíamos llamar trastorno de ira, y no lo deberíamos llamar trastorno explosivo intermitente, sino porque es cólera, es ira lo que ocurre allí. Y es dominante. A veces hay patos compartidos. Por ejemplo, la esposa ve llegar al esposo, ya yo sé con qué me vas a venir. Entonces se estructura la relación entre la esposa y el esposo a partir también de un pato hegemónico. Puede ser que la señora también, la mamá del muchacho, se desviva por mantenerlo intacto y entonces entra también en una situación parecida. En las rupturas amorosas también ocurre. Yo tengo que pasar rápidamente todo esto porque no me queda tiempo. Digamos que es un hallazgo de la neurofenomenología, la analítica existencial y la neurofenomenología, que parte de emociones y sentimientos de la vida cotidiana que se organizan como un sentimiento vital, que está caracterizado por un alto consumo de energía, que se reproduce anancásticamente desde un lugar anacrónico. ¿Por qué es anacrónico? Porque no es diacrónico. O sea, yo estoy reaccionando, a mí se me instaló ese patos con una experiencia vital, una situación vital, y entonces yo estoy reaccionando ante el Señor tal o cual, desde una estructura anacrónica, porque no se corresponde con lo que el Señor o con la señora me está diciendo. Se activa con mínima energía, se acompaña de una pérdida de complejidad, de pérdida de subjetividad y de libertad.
relacionada con la inhibición de las áreas de asociación del cerebro. Tiene valor terapéutico porque favorecen un encuentro terapéutico donde el enfermo se siente comprendido. El psiquiatra hace un esfuerzo por reconstruir junto con el paciente la estructura biográfica. Es un corte longitudinal y también transversal, no es una recolección de síntomas, y la neurofenomenología permite ubicar el lugar anacrológico de la fisis. Muchísimas gracias y disculpen la...